Bienvenidos mi gente de YouTube. Hoy traemos una noticia que está causando un gran revuelo en el ámbito político de Ecuador. El asambleísta Ronald González ha lanzado fuertes acusaciones contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete, calificándolos de mitómanos compulsivos en el reciente informe a la nación. En un informe que duró 28 minutos, Noboa habría incurrido en múltiples falsedades, según González. El asambleísta destacó que Ecuador ya no soporta más mentiras de este gobierno, al que calificó de inhumano. Veamos. El país como hospitales y escuelas. Hacen el uso de la palabra, dicen sus incoherencias y se ausentan. En el Ministros, uso de la palabra, el legislador funcionarios y asambleístas con sueldos públicos son voceros de los negocios privados, de las familias presidenciales y de las élites económicas, siempre listos para irse de farra y hacer TikTok, siempre a Francia, España, Italia, el Vaticano, por mucho que se vistan de Prada y de Gucci, ni Bergoglio los perdonará. Señor ministro de Finanzas Juan Carlos Vega, ustedes jamás tuvieron un plan de gobierno, jamás tuvieron ese plan Fénix, primera etapa, segunda etapa. Lo demuestran las 8.300 denuncias interpuestas por todos nuestros hermanos ecuatorianos a mediados de este año por el delito de extorsión. Cada 90 minutos matan, secuestran, violan a nuestros hermanos en Quevedo, Pueblo Viejo, Ventanas, Babahoyo, Vinces, Durán, Manabí. Y de repente todos los meses nos salen con sus inútiles decretos de estados de excepción. Solamente en mi país. Lo que ustedes sí tienen, ustedes lo que tienen es un plan de negocios, pero es un plan de negocios entre sus amigos, sus ministros y sus familiares, cuyo único objetivo es adueñarse de las riquezas del país. Señor Noboa, sí, señor Daniel Noboa, usted y sus ministros son unos mitómanos. Sí, son unos mitómanos compulsivos a tiempo completo. Lo demostró en sus 28 minutos de mentiras en informe a la nación. El teleprompter aguanta todo. Poco de mentiras. Pero nosotros como Asamblea Nacional estamos en la obligación de contrastar esas cifras llenas de imprecisiones. Porque esas cifras llenas de imprecisiones y de mentiras le han dado lo que usted es. Le han otorgado su propia marca personal. A usted nunca, señor Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas, y señor Noboa, nunca le han cortado los servicios básicos. Jamás le han cortado el agua, la energía, la telefonía. ¿Qué va a haber ido a una gasolinera a tanquear algún vehículo? ¿Qué van a saber ustedes de eso? En su última gira por Europa, usted, señor Noboa, dijo que había desarrollado dentro de su gestión más de 105.000 empleos. El Ministerio de Trabajo registra otras cifras y a lo que va del año, más de 13.000 jóvenes. Más de 13.000 jóvenes están sin empleo. Cuando usted asumió el cargo, le digo con cifras en la mano, la población con empleo alcanzaba 8.229.674. Hoy ese número se ha reducido en 8.145.352, lo confirma el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que han creado 120.000 nuevos cupos para las universidades. Señor ministro Vega, tenga por favor un poquito de sangre en su rostro. Ustedes en el mes de febrero de este año redujeron el presupuesto para las universidades. Contéstele el teléfono a las y los alcaldes y prefectos del país, si no sea como el pana que no resuelve
y que lo que se dedica es a mentir. Pedirles a ustedes empatía es utópico, es como ver volar un burro, y con mucho cariño para esos animalitos tan maravillosos. Ustedes lo que son es la personificación del odio, de la persecución, de la incapacidad y de un cúmulo de complejos que jamás lo van a superar. Tal vez no son culpables por lo que parecen y carecen. Lastimosamente nacieron así. Conéctense a la realidad. Sí, trabajen, reaccionen, actúen y ejecuten presupuestos y políticas públicas para y por el bien de todas y todos los ecuatorianos. Ténganlo por seguro, esta pesadilla no será siempre nuestra tranquilidad. Gracias, señor presidente, por mi provincia y por mi país. González no se contuvo en sus críticas, afirmando que el país necesita líderes que hablen con la verdad y actúen con integridad. Este enfrentamiento político subraya las tensiones y desafíos que enfrenta el gobierno de Noboa. ¿Cómo responderá la administración a estas serias acusaciones? Manténganse en sintonía para más actualizaciones sobre esta polémica. En otras noticias, el ex vicepresidente Rafael Correa ha hecho declaraciones impactantes sobre Leónidas Issa. Vamos a desglosar todo esto para ustedes. En una reciente entrevista, Rafael Correa, ex vicepresidente, habló sobre Leónidas Issa, destacando sus cualidades. Correa describió a Issa como una persona coherente y auténtica, resaltando su liderazgo. Dispuesto. De hecho, en el 2021, Andrés Arauz, yo creo que equivocadamente, firmó un acuerdo con Jaime Vargas, que era el presidente de la CONAIE totalmente desprestigiado. No nos dieron un voto más, pero nos hicieron que nos arrasen en Quito, ¿no? Entonces, yo creo que Leónidas Issa es una persona mucho más auténtica. Por ejemplo, Jaime Vargas vendió el paro el 2019, donde hubo muertos, heridos, gente que perdió lo vendió, ¿no? Para no darle la razón al correísmo, y cesó el paro y salvó a Moreno. Leónidas Issa no es de esa índole, me parece más auténtico, más coherente. Bueno, usa los lugares comunes, eso es cuando es asesorado por Alberto Acosta, los liderazgos colectivos, la participación, las tonterías de siempre, ¿no? Hay que privilegiar la eficacia, la eficiencia, claro, escuchar a todos, hay que tomar decisiones, y todos meten cuchara en la sopa, todos van a participar en la sopa, va a ser una sopa bastante horrible. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, ¿no? Pero el diálogo en función de país, por si acaso, no nos engañemos. La victoria en esas dos preguntas es gracias a la Revolución Ciudadana y a la CONAIE. El resto no existe. El MPD, que el Partido Socialista, que además son unos oportunistas. Incluso por ahí creo que estaban los trabajadores eléctricos, o este Richard Gómez, que es un delincuente, y vaya a ver esos contratos colectivos, cómo están asaltando al país. Eso hay que remediarlo. Eso también es corrupción. Moreno le cedió en todo, Lazo le cedió en todo, para tener gobernabilidad. Y volvimos al país de antes, que nadie defiende al Estado y se llevan en pesos. Una clase trabajadora, entre comillas, no dorada, sino de diamante, ¿no? Vaya, vean todos los beneficios a costa del pueblo ecuatoriano, porque son recursos del pueblo ecuatoriano. Pero siempre estamos dispuestos a hablar. Yo no conozco a Leónidas Issa, nunca he hablado con él, pero me hicieron la misma pregunta el día de mañana. Yo le propongo dos cosas para empezar a conversar. Primero, porque hay cosas, respeto a Leónidas Issa, pero no comparto muchas cosas de él. Por ejemplo, la barbaridad de haber aplaudido, y como gran logro del paro que le hizo a Lazo, parar las escuelas del milenio y volver a las escuelitas comunitarias. Oiga, como presidente, para mí lo más fácil era hacer escuelas del milenio en las ciudades, pues en 2 días se me llenaba. Eso pasó en Guayaquil, vea. 2 escuelas, una al lado del otro, en sociovivienda me parece que fue. En 48 horas se me llenaron. Pero queríamos darle la mejor educación a los postergados de siempre, al sector rural, a los indígenas. Pero es más complicado, porque la gente está dispersa, que requiere transporte. Te falló el transporte, hay que parar las escuelas del milenio. Hay que volver a las escuelitas comunitarias, que es nuestra tradición. En el siglo XXI. O sea, puede ser la tradición en el lejano oriente, lejano oeste, en el siglo XIX, cuando no había vías de comunicación, no había nada. Pero el siglo XXI, ¿cómo tiene con escuelitas unidocentes, que además es clientelismo político, control político, porque eso lo maneja el cacique, ¿no? Pone a su hija, a su sobrino, a su compadre, manejando la escuelita, maneja a la madre y maneja a la comunidad. Esa es la realidad, ¿no? Pero ¿cómo pone escuelitas unidocentes con 30 alumnos, internet banda ancha 24 horas? ¿Y cómo se aprende en el mundo moderno sin internet? ¿Cómo pone biblioteca?
¿Cómo pone comedor para el desayuno escolar? ¿Cómo pone salón de actos? ¿Cómo pone laboratorio? ¿Cómo pone planta docente completa? Profesor de lengua, profesor de educación física, etcétera. Entonces están sacrificando a los más pobres dándole la peor educación, condenándolos por siempre a la pobreza, porque la mejor forma de condenar a la pobreza es dándole la peor educación. Empecemos por eso. Volver a darle escuelas dignas al sector rural, pero haciendo un poquito de sacrificio, que significa organizar un buen sistema de transporte para que ya vayan a la escuela 2, 3 kilómetros, como en todas partes del mundo, como Europa, como Estados Unidos, pero tengan una escuela de nivel mundial y demos la mejor educación a los más pobres. Primera idea para empezar a conversar. Segundo, tal vez más crítica, el extractivismo. Un discurso tan infantil del extractivismo, no al extractivismo. Extractivismo es el petróleo, oro, minas metálicas, pero también minería no metálica. El cemento es extractivismo, porque se necesita cal. Cal es minería no metálica a cielo abierto. Entonces, cuando dicen no al extractivismo, nos quedamos sin cemento. Cuando dicen no al extractivismo, nos quedamos sin metal. Leonidas Issa acaba de estar en Naciones Unidas, en Nueva York. Lo hizo muy bien. ¿Pero en qué viajó? ¿En burro? ¿A nado? ¿O en avión? ¿Y de qué está hecho el avión? De metal. Entonces me parece una inconsistencia total. No es posible entender el nivel de vida moderna, si sea indígena, sin minería. Y si dice, sí, la minería, pero que venga de afuera. Es decir, que se contaminen de acuerdo con ellos los africanos. No me parece ético. Seamos sensatos para pedir las cosas. No se puede vivir sin minería. Lo que hay que tener es extractivismo responsable ambientalmente y socialmente y utilizar el extractivismo para salir de él. Que no es cerrar las minas y el petróleo, sino movilizar esos recursos para desarrollar, por ejemplo, talento humano y llegar a una economía basada en un recurso infinito, la economía del conocimiento, basada en la mente humana, ¿no? En todo caso, que pidan cosas más sensatas y los apoyo totalmente. En lugar de decir infantilmente no al extractivismo, lo cual es un imposible y un indeseable, ¿no? Decir, bueno, extractivismo responsable ambientalmente. Plata que salga de aquí, que sea para purificar los ríos. Darle sistema de agua servida a Quito, que todavía bota las aguas servidas al Machangra y la contamina el Machangra. Pero eso hace todos los países, todas las ciudades, Quevedo, Guayaquil, etcétera. Para cuidar, para tener guardabosques suficiente, para cuidar el bosque, el Yasuní. Y otra parte, para eliminar la pobreza en las localidades donde está el proyecto, o incluso en el mundo indígena. Y yo lo voy a apoyar totalmente, ¿no? Que sirva para conservar el medio ambiente, que sirva para erradicar la pobreza, sobre todo en zonas indígenas, que sirva para desarrollar talento humano, pero no el infantilismo de no a la minería y quebremos el país entero, ¿no? Mashi, una pregunta. Yo entiendo lo que usted me estaba tratando de decir con la minería responsable, pero esto al final no es una contradicción. ¿Cómo una minería o que puede acabar con nuestras montañas o el extractivismo que puede acabar con los bosques y todo puede ser responsable? ¿De qué forma usted habla de responsabilidad o sostenibilidad? ¿Cómo se puede equilibrar? Es que eso es falso, es que esos son los mitos. Yo lo estudié, yo no sabía de esto. Era lo que le decía al inicio de Novoa. Cuando usted tiene un problema, lo estudia como presidente. No es que dice me engañó la ministra. Yo me puse a estudiar sobre minería. Hablé con biólogos, con conservacionistas, que me decían, me quedé sorprendido, lo hablé con un biólogo de Galápagos, era australiano, ¿no? Trabajaba en la Fundación Charles Darwin, y yo creía que iba a ser pedazo la minería cuando hice la pregunta, oiga, pero Australia tiene muchas minas. Sí, me dice, yo asesoraba las minas. ¿Cómo? Claro, con minería moderna se recupera 95% del impacto ambiental, se recicla prácticamente la totalidad del agua. Chile ya tiene minería que utiliza agua del mar, y hay muchos mitos que el problema es para hacerlo la minería. El problema es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. De igual forma con el petróleo. El petróleo tiene un impacto muy concentrado, pero mucho mayor problema es la deforestación, porque la gente no tiene fuente de trabajo y hay deforestación ilegal, hay minería ilegal, ¿no? Entonces, para poder combatir todo eso, se requiere recursos, y la minería moderna siempre hay un impacto ambiental. Su radio tiene un impacto ambiental, pues. Este programa tiene un impacto ambiental, mi querida Alondra. Entonces no vamos a tener vida para no tener impacto ambiental. Lo que hay que tratar es de minimizar ese impacto ambiental, y una minería responsable puede minimizar ese impacto ambiental, así le quieran decir otra cosa. No es verdad. La evidencia está ahí. Petróleo tiene Noruega. Noruega entonces es enemiga del medio ambiente. Minería tiene Canadá, tiene Australia, son enemigos del medio ambiente. E incluso, en cierta medida, minería tiene Chile, que ha tenido mala minería, pero también tiene minería con tecnología de punta, muy responsable con el medio ambiente. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.